María Madre de Dios. Dicen los hermanos esperados. Es una herejía decir que María es la Madre de Dios, quien existió antes que ella. Además veamos lo que un clérigo decía en el siglo V. Los errores de Nestorio. Nestorio, patriarca de Constantinopla, afirmaba los siguientes errores. Hay dos personas distintas en Jesús, una divina y otra humana. Sus dos naturalezas no estaban unidas. Por lo tanto, María no es la Madre de Dios, pues es solamente la Madre de Jesús hombre. Jesús nació de María solo como hombre y más tarde asumió la divinidad, y por eso decimos que Jesús es Dios. Vemos que estos errores de Nestorio, al negar que María es Madre de Dios, niegan también que Jesús fuera una persona divina. Respuesta a Nestorio y a los hermanos esperados. En el diccionario encontramos que madre es la mujer que engendra. Se dice que es madre del que ella engendró. Si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es madre de Dios. No se debe confundir entre el tiempo y la eternidad. María, obviamente, no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Para hacerse hombre quiso tener madre. Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, por ende, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Entonces, María es madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace 2000 años en la encarnación. Dios no necesitaba una madre, pero la quiso tener para acercarse a nosotros con infinito amor. Dios es el único que pudo escoger a su madre y, para consternación de algunos y gozo de otros, escogió a la Santísima Virgen María, quien es y será siempre la Madre de Dios. Cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, ésta, movida por el Espíritu Santo, le llamó Madre de mi Señor. El Señor a quien se refiere no puede ser otro sino Dios. Lucas 1, 39 al 45. Los evangelios nos enseñan que aquel a quien llamamos Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, Juan 1,14. San Juan nos dice que la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, Juan 1,14. María es la Madre de Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y así lo constatan los evangelios. De modo que con esto no queremos decir que María engendró a Dios Padre, sino a Cristo, el Hijo del Altísimo. El ángel Gabriel así se lo manifestó a Nuestra Señora cuando le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 35. Si María dio a luz a Cristo, y Cristo es Dios, entonces María debe y con mayor razón puede ser llamada con derecho Madre de Dios, quien con su sí, nos trajo al Emmanuel, es decir, al Dios con nosotros. Es cierto que María solo otorgó a Jesús su condición humana y no la divina. Pero también es cierto que dio a luz a una persona divina. Y es que este niño, que es Cristo, fue procreado por el Padre en su forma divina y de María Virgen vino su humanidad. Es decir, Jesús en su persona divina existe desde toda la eternidad y obtiene su forma de naturaleza humana en el momento en que es concebido en el seno virginal de María. Esta unión en Cristo de sus dos naturalezas, la divina y la humana, se conoce como unión hipostática. Por lo que el hecho de que María sea Madre de Dios avala que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Es en el concilio de Efeso, que se llevó a cabo en el año 431, es en donde se proclamó de manera oficial este título a María como la Madre de Dios. Aquí un extracto de esa declaración. Desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero también de la persona, quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios.
Así como toda madre humana, no es solamente madre del cuerpo humano sino de la persona, así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos Dios y hombre, entonces ella es la Madre de Dios. El dogma de María Madre de Dios contiene dos verdades. 1. María es verdaderamente madre, esto significa que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación del Hijo de sus entrañas. 2. María es verdaderamente Madre de Dios, ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, según la naturaleza humana que él asumió. La misión maternal de María es mencionada desde los primeros credos de la Iglesia. En el credo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor que nació de la Virgen María. El título Madre de Dios era utilizado desde las primeras oraciones cristianas. En el Concilio de Efeso, se canonizó el título Theotokos, que significa Madre de Dios. A partir de ese momento la divina maternidad constituyó un título único de señorío y gloria para la Madre de Dios encarnado. La Theotokos es considerada, representada e invocada como la Reina y Señora por ser Madre del Rey y del Señor. Más tarde también fue proclamada y profundizada por otros concilios universales, como el de Calcedonia, año 451 y el segundo de Constantinopla año 553. En el siglo XIV se introduce en el Ave María la segunda parte donde dice, Santa María Madre de Dios. Y en el siglo XVIII se extiende su rezo oficial a toda la Iglesia.